Breaking news as we come on, this storm hitting just before things. ¿Alguna vez te has preguntado si el cielo nos está tratando de advertir sobre algo? Mientras millones de personas cruzan Estados Unidos sin mirar al cielo, señales inquietantes están apareciendo. Figuras luminosas en lugares sagrados, formas gigantescas emergiendo de aguas tranquilas, tormentas repentinas sin explicación. Y ahora, el suelo mismo parece exhalar humo negro, como si algo estuviera despertando debajo de nosotros. Fenómenos aislados o el cumplimiento de advertencias que ya fueron escritas hace siglos. Algunas de estas señales se parecen demasiado a lo que describen antiguas profecías. Hoy vamos a analizar qué está ocurriendo, por qué tantos expertos están en silencio y, lo más importante, ¿estamos viviendo el inicio de algo profetizado y nadie nos lo está diciendo? Todo comenzó cuando el sol aún no había salido sobre la costa del Pacífico. Era ese momento silencioso donde el océano todavía descansa en sombras y el horizonte apenas insinúa que un nuevo día va a comenzar. Los pescadores que preparaban sus redes fueron quienes lo vieron primero. Un resplandor pálido muy lejos de la orilla, pulsando suavemente bajo la superficie del agua. Al principio, pensaron que era simplemente un reflejo, un juego de luz jugando con las olas. Pero en cuestión de segundos, ese brillo se intensificó, se fortaleció y subió formando un círculo perfecto. Los testigos lo describen como un anillo masivo de fuego blanco azulado que flotaba en silencio sobre el mar. Era imposiblemente simétrico, con bordes limpios y precisos, como si hubieran sido trazados con un instrumento quirúrgico. Un círculo impecable que se extendía entre 300 y 500 metros de diámetro. Ni una sola onda perturbaba la superficie del agua debajo. Ni un solo sonido provenía del cielo arriba. En su lugar, la luz latía rítmicamente como si el océano mismo tuviera pulso. Varios observadores dijeron que ese pulso se sentía vivo. Los teléfonos salieron al instante. Los videos que ahora circulan en línea muestran el anillo suspendido inmóvil en el aire, girando apenas perceptiblemente. El resplandor aumentando y disminuyendo en un ritmo lento y constante. Y luego vino el detalle más extraño de todos. El agua directamente debajo del anillo comenzó a girar en sentido antihorario, lo suficientemente amplio como para formar un remolino, pero sin ningún viento o corriente que pudiera explicarlo. El radar de la Guardia Costera no detectó nada. El control de tráfico aéreo no vio nada. Personal militar reportó que no había aeronaves, ni drones, ni zonas de prueba. Absolutamente nada en el aire que pudiera producir semejante fenómeno. Durante 4 largos minutos, el anillo flotó allí, su reflejo brillando sobre la superficie inmóvil. Y luego, tan silenciosamente como había aparecido, comenzó a descender. No de forma rápida, sino lenta, elegante, deslizándose de vuelta al agua como si se derritiera hacia otro reino. El brillo se hundió más profundo hasta convertirse en un halo suave. Luego, desapareció por completo. Cuando se mostró el material a científicos, las explicaciones fueron desde plasma atmosférico hasta floraciones bioluminiscentes. Sin embargo, ninguna encajaba con la geometría. Ninguna explicaba la simetría perfecta. Ninguna explicaba por qué la luz permaneció estable sobre el agua sin dispersarse en niebla. Por eso, muchos en línea comenzaron a señalar una referencia mucho más antigua. El brillo giratorio del anillo les recordó a los espectadores la visión de Ezequiel. Ruedas dentro de ruedas, llenas de ojos alrededor. Una estructura divina radiante que se movía con propósito, no caótica, no aleatoria, intencional. Otros señalaron las palabras del propio Jesús en Lucas 21:25. Habrá señales en las aguas,
advertencias escritas hace miles de años que de repente resuenan a través de un video grabado en un teléfono del siglo XXI. ¿Fue este anillo una anomalía natural, un experimento militar mal interpretado? ¿O fue una señal, una intervención en las profundidades? Un momento donde el cielo rozó el límite de la tierra. Los pescadores que lo presenciaron de primera mano dicen que el aire se sintió diferente después, pesado, cargado, casi eléctrico. Un hombre, veterano del mar durante 40 años, dijo que el océano se sentía como si estuviera esperando algo. Quizás todavía lo esté. Quédate con nosotros. Lo que se despliega a continuación puede ser aún más inquietante. Una tranquila iglesia del Medio Oeste se convirtió en el escenario de uno de los momentos más perturbadores e inspiradores capturados en cámara este año. El edificio, usualmente quieto y tenue por la noche, albergaba solo a un puñado de personas reunidas para oración tardía. Sus voces eran bajas, apenas por encima de un susurro, flotando a través de las filas vacías de bancos de madera. Nada en la habitación sugería lo extraordinario, sin embargo, algo invisible ya había comenzado a moverse. Al principio, la luz era tan tenue que parecía un reflejo o un destello pasajero desde afuera, pero no había vehículos en la carretera, no había ventanas abiertas y ningún instrumento en la iglesia podía proyectar un rayo como ese. El resplandor se fortaleció, reuniendo forma y densidad. Durante varios segundos, la cámara capturó la aparición de una forma humanoide alta de pie, inmóvil, bañada en radiancia blanca dorada. La figura medía aproximadamente 7 pies de altura. Su contorno sugería el contorno fluido de una túnica, pero su forma estaba compuesta enteramente de luz, no dura, no parpadeante. En cambio, la iluminación parecía cálida y viva, como si el brillo tuviera peso e intención. Durante 12 segundos, la figura permaneció visible, sin parpadeo, sin distorsión, simplemente una presencia que llenó esa parte del santuario con una calma de otro mundo. Curiosamente, nadie presente notó la figura visualmente. Sin embargo, el pastor recordó más tarde haber hecho una pausa a mitad de la oración cuando una sensación repentina de paz, abrumadora, llenó la habitación como si alguien sagrado hubiera entrado. Dijo que varios miembros del equipo de oración reportaron sensaciones similares. Una pesadez, un calor, una sensación de ser observado con compasión en lugar de miedo. Cuando la figura desapareció, lo hizo instantáneamente. El resplandor se intensificó por un último momento, luego se plegó hacia adentro y desapareció. Ninguna sombra se movió, ninguna bombilla se atenuó, nada en el ambiente reaccionó mecánicamente. La luz se comportó independientemente de cualquier fuente física, dejando a los investigadores sin explicación técnica. Quienes revisaron el material notaron similitudes bíblicas sorprendentes. La apariencia radiante es paralela a Daniel 10:6, que describe un ser celestial cuyo rostro era como un relámpago. Otros hacen referencia a la profecía en Joel 2, donde Dios promete revelar maravillas antes de tiempos de agitación. Incluso los escépticos admitieron que el material no se parece a reflejos conocidos, insectos en lentes o artefactos digitales. La pregunta no es simplemente si la figura era real, sino por qué apareció en un lugar tan humilde, lejos de las grandes ciudades, lejos de las multitudes, lejos de cualquier ubicación que típicamente atrae atención. Una pequeña iglesia, casi vacía, sosteniendo una simple reunión de oración, se convirtió en el escenario de algo que parecía llevar un tremendo peso espiritual. ¿Fue la aparición destinada a las personas adentro? ¿Fue destinada a la nación? ¿O fue una señal que recuerda a Estados Unidos que el mundo espiritual está mucho más cerca y mucho más activo de lo que muchos creen? No se han alcanzado conclusiones, pero una verdad permanece. El momento dejó el santuario cambiado para siempre, y aquellos que lo presenciaron no pueden sacudirse la sensación de que un mensaje del cielo tocó la tierra esa noche.
Los lugareños que viven cerca de un lago aislado en las montañas rocosas se han acostumbrado a la niebla que rueda sobre el agua al amanecer. Pero una mañana reciente, esa niebla familiar llevaba algo mucho más perturbador. Algo que ahora ha inquietado a toda una región. Los testigos describen un momento en que la niebla se espesó en un velo pesado que permanecía inmóvil sobre la superficie del lago. Se instaló un silencio tan completo que incluso los pájaros parecieron dejar de cantar. Luego el agua tembló, solo ligeramente, pero lo suficiente como para que varios observadores se acercaran a la orilla. Lo primero que se vio fue la curva, suave, perfectamente arqueada, casi brillante, mientras capturaba la tenue luz de la mañana. Lo que emergió se parecía a una cola, larga, poderosa y antinaturalmente fluida en su movimiento. Las estimaciones colocaron la porción visible entre 15 y 20 pies, pero nadie pudo determinar cuánto de ella permanecía oculta bajo la niebla o el agua. La cola no se comportaba como ningún animal conocido. En lugar de caer hacia abajo con peso, flotaba suspendida en la niebla como si estuviera sostenida por nada. Sus movimientos eran lentos y deliberados, girando en un patrón espiral que dejaba ondas fluyendo en todas direcciones. Algunos lo describieron como demasiado controlado, casi intencional, como si la criatura detrás de ella supiera que estaba siendo observada. Durante 20 a 30 segundos, la cola se movió en silencio. Luego, con un movimiento repentino similar a un látigo, se deslizó de vuelta a la niebla y desapareció sin perturbar el agua de ninguna manera natural. Momentos después, el lago volvió a la quietud, dejando a los testigos sacudidos e inseguros de lo que realmente habían visto. Las grabaciones telefónicas desde dos ángulos diferentes muestran la misma silueta elevándose a través de la niebla, oscura, serpentina, innegablemente masiva. Los analistas que revisan el material han descartado troncos a la deriva, equipo mecánico o globos meteorológicos. La forma se mueve demasiado suavemente, demasiado inteligentemente para coincidir con cualquier cosa artificial. Sin embargo, la idea de una criatura natural tan grande residiendo en ese lago parece igualmente imposible. Las comparaciones llegaron rápidamente. Muchos en línea señalaron a Leviatán, la monstruosa criatura marina descrita en Job 41, un ser poderoso, indomable y asociado con un profundo conflicto espiritual. Otros llamaron la atención sobre las imágenes de Apocalipsis de un dragón que se levanta de las aguas, provocando problemas en el mundo físico como reflejo de la agitación en el reino espiritual. Las historias de seres serpentinos han existido durante siglos, pero este material, claro, estable y corroborado por múltiples testigos, ha generado una nueva ola de especulación. Ya sea simbólico o literal, la aparición se siente como una ruptura en el mundo ordinario, insinuando fuerzas largamente ocultas que salen a la superficie. Si señales como esta continúan emergiendo en toda la nación, ¿qué más podría estar esperando bajo el velo? Un tramo remoto del desierto estadounidense, usualmente silencioso y olvidado, se ha convertido repentinamente en el foco de intensa especulación después de que una cámara de seguridad registrara algo que no debería existir. La cámara, posicionada en un poste alto con vista a un camino de servicio vacío y varios acres de arena abierta, capturó una figura moviéndose a través del paisaje, lenta, deliberada e imposiblemente grande. El material comienza sin incidentes. La distorsión del calor ondula ligeramente sobre la arena y el horizonte permanece vacío hasta donde el lente puede ver. Luego, varios segundos después del inicio de la grabación, una silueta masiva entra en el cuadro desde el lado izquierdo. La forma es inconfundiblemente humanoide, 2 piernas, hombros anchos y un marco alargado, pero las proporciones inmediatamente plantean preguntas. Los analistas que miden la figura contra puntos de referencia cercanos estiman que su altura está en algún lugar entre 12 y 15 pies. La figura camina con un paso constante y pesado. Cada vez que su pie toca el suelo,
La arena circundante se desplaza en una ondulación visible, creando impresiones profundas que permanecen mucho después de que pasa. Aunque la cámara no tiene características de audio, los trabajadores informaron más tarde haber escuchado vibraciones bajas y retumbantes durante ese marco de tiempo exacto, sonidos que inicialmente asumieron que venían de maquinaria distante. Solo cuando el material salió a la luz, se dieron cuenta de que el tiempo coincidía perfectamente. A pesar de la claridad de la forma, la figura carece de características definitorias, sin detalles de ropa, sin contorno facial, solo una forma oscura contrastada contra el piso brillante del desierto. Se mueve con una extraña calma, sin prisa, sin vacilación, casi como siguiendo un camino predeterminado a través del terreno abierto. La marca de tiempo incrustada directamente en el material ha sido verificada por múltiples técnicos, sin saltos, sin fallas, sin indicaciones de manipulación digital. La sombra proyectada por la silueta se extiende a lo largo de la arena, coincidiendo con el ángulo del sol con precisión. Todo en el video se comporta según las leyes de la física, excepto la figura misma. Cuando los trabajadores regresaron al área, encontraron huellas de tamaño descomunal, aunque los vientos cambiantes del desierto habían suavizado parcialmente sus bordes. Las impresiones eran tan grandes que incluso un hombre adulto podía pararse dentro de una con espacio de sobra. Ningún equipo conocido, ningún vehículo, ninguna ilusión óptica puede explicar huellas de esa profundidad o forma. Las reacciones al material han variado, pero una interpretación ha ganado impulso entre quienes están familiarizados con las narrativas bíblicas. La sombra gigante ha generado comparaciones con Génesis 6, que habla de seres antiguos, figuras poderosas y imponentes que una vez caminaron por la tierra antes de desvanecerse en el mito. Algunos creen que el avistamiento en el desierto puede representar el resurgimiento de algo largamente oculto, una presencia permitida a emerger solo brevemente. Los escépticos descartan la idea de plano. Otros argumentan que el desierto, con su vacío y silencio, siempre ha sido un lugar donde el límite entre lo visto y lo invisible se vuelve delgado. Sea cual sea la verdad, la aparición de la figura ha encendido una pregunta profunda. ¿Están las fuerzas antiguas despertando nuevamente bajo la superficie del mundo moderno? Los meteorólogos advirtieron que la temporada de festividades podría traer desafíos, pero nada se parecía a lo que la nación finalmente enfrentó. En los días previos al Día de Acción de Gracias, un sistema de tormentas inesperado comenzó a formarse frente a la costa del Pacífico. Al principio, su estructura parecía rutinaria, algo que debería haberse debilitado al moverse tierra adentro. En cambio, el sistema se expandió rápidamente, ganando fuerza de una manera que desafió los modelos de pronóstico estándar. La tormenta golpeó primero a California con fuertes lluvias, deslizamientos de tierra e inundaciones. Desde allí, se dirigió a los estados del sur, abrumando a Texas en cuestión de horas. Los equipos de emergencia fueron despachados para rescatar a conductores atrapados en torrentes repentinos de agua creciente. A medida que el sistema continuó hacia el este, en el centro de Estados Unidos, se transformó nuevamente, convirtiéndose en una mezcla peligrosa de lluvia helada, aguanieve y niebla densa que hizo que viajar fuera casi imposible. Las carreteras en todo el medio oeste se convirtieron en láminas de hielo y la visibilidad cayó a casi cero en muchas áreas. Luego la tormenta llegó al noreste. La nevada se intensificó rápidamente. Los vientos se fortalecieron sin previo aviso y las temperaturas se desplomaron 20 a 30 grados en una sola tarde. Los residentes despertaron con cortes de energía, caminos bloqueados y condiciones que cambiaron de húmedo a congelado en minutos. Lo que más sorprendió a los meteorólogos fue la capacidad de la tormenta para fortalecerse mientras viajaba, comportándose como varios eventos meteorológicos diferentes empaquetados en un sistema continuo. El momento creó un caos nacional. Con más de 80 millones de personas viajando para el Día de Acción de Gracias,
el período de viaje más concurrido en 15 años. Los aeropuertos en todo el país sufrieron retrasos masivos. Las pistas de aterrizaje se congelaron. Los puentes de embarque se congelaron. Los pilotos reportaron patrones de viento turbulentos y caídas repentinas en la visibilidad. Al anochecer, algunos aeropuertos parecían refugios contra tormentas en lugar de centros de viaje, mientras miles de pasajeros se encontraban varados. Los meteorólogos identificaron varias características inusuales de esta supertormenta. La primera fue la fluctuación extrema de temperatura que ocurrió mucho antes en la temporada de lo esperado. La segunda fue la presencia de formaciones rotacionales que se asemejaban a la actividad de tornados en áreas donde tales patrones rara vez aparecen. La tercera anomalía fue el fortalecimiento continuo de la tormenta a medida que se movía hacia el este, desafiando el debilitamiento natural típicamente visto cuando los sistemas viajan lejos de la costa. Estas anomalías llevaron a muchos observadores a establecer conexiones más profundas. En el libro bíblico de Mateo, Jesús describe una era marcada por tormentas intensificadas y agitación generalizada. En Romanos, el apóstol Pablo habla de la creación gimiendo como bajo presión, respondiendo a fuerzas más allá del mundo físico. Para aquellos familiarizados con el lenguaje profético, esta tormenta se sintió inquietantemente alineada con esas advertencias, otra señal ambiental que se une a la creciente lista de eventos inexplicables que se despliegan en toda la nación. Más que solo un patrón climático, la supertormenta previa al Día de Acción de Gracias se sintió como un espejo sostenido ante el país, reflejando un mundo que parece estar cambiando más rápido de lo que nadie anticipó. Su escala, momento e intensidad plantean una pregunta inquietante. ¿Son estas interrupciones naturales simplemente eventos meteorológicos? ¿O son señales que apuntan hacia un cambio mucho mayor? Si las señales que aparecen en Estados Unidos realmente forman un patrón, entonces lo que viene después puede ser aún más revelador. Sigue mirando. Hay más desplegándose de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Mientras los equipos de limpieza en toda la nación trabajan para restaurar el orden después de la supertormenta sin precedentes previa al Día de Acción de Gracias, surgió otro fenómeno, uno que pareció golpear con aún menos advertencia y aún mayor misterio. Mientras los meteorólogos todavía estaban analizando las anomalías detrás de la intensidad inesperada de la tormenta, los residentes de múltiples estados comenzaron a reportar algo completamente diferente. La aparición repentina de sumideros perfectamente circulares, cada uno exhalando humo oscuro en el aire de la mañana. Los primeros informes llegaron de comunidades rurales, donde la tormenta había pasado solo horas antes. Los propietarios que salían para evaluar los daños a la propiedad notaron depresiones inusuales en sus campos, fosas redondas como si hubieran sido talladas con precisión mecánica. En cuestión de minutos, humo negro comenzó a elevarse desde las aberturas. No vapor blanco, no polvo, humo espeso y pesado que se elevaba en estallidos lentos y pulsantes, casi como si se forzara aliento hacia arriba desde las profundidades subterráneas. Pronto surgieron informes similares de regiones distantes, tierras de cultivo en el medio oeste, llanuras abiertas en el sur e incluso vecindarios residenciales tranquilos, donde el suelo no había mostrado signos previos de inestabilidad. Lo que alarmó a las autoridades fue la uniformidad. Cada sumidero era circular. Cada uno emitía las mismas columnas oscuras y cada uno producía un fuerte olor sulfuroso, lo suficientemente fuerte como para hacer que las familias se refugiaran adentro. Se llamó a geólogos para investigar. Sus evaluaciones tempranas solo plantean más preguntas. No hubo actividad sísmica para explicar colapsos repentinos. No hubo operaciones de minería subterránea. No hubo sistemas volcánicos en ningún lugar cerca de las regiones afectadas. Las muestras de suelo no revelaron nada inusual.
No hay gases asociados con vegetación en descomposición. No hay evidencia de bolsas de metano. Todo apuntaba a un origen más profundo, más antiguo y mucho más complejo de lo que estaban preparados para identificar. Las grabaciones de video tomadas por los residentes capturaron el fenómeno claramente. Columnas que se elevan rítmicamente, expandiéndose y contrayéndose como si algo debajo de la superficie estuviera exhalando. Un testigo lo describió como el suelo tratando de respirar. Otro describió el sonido como un zumbido bajo y tenue, apenas audible, pero imposible de ignorar una vez escuchado. El momento se sintió significativo. La tormenta apenas había pasado. La nación todavía estaba clasificando el caos de inundaciones, temperaturas bajo cero y bloqueos masivos de viajes. Y luego, sin previo aviso, el suelo mismo comenzó a abrirse. Los patrones surgieron rápidamente para aquellos que rastrean la creciente lista de anomalías del año. El anillo brillante sobre el Pacífico había llamado la atención sobre las aguas. La figura brillante en la iglesia había cambiado el enfoque al reino espiritual. La cola serpentina sobre el lago parecía moverse entre lo natural y lo simbólico. La silueta gigante caminando por el desierto sugería que algo antiguo se agitaba. La supertormenta mostró a la creación misma en agitación, y ahora la tierra, sólida, estable, inmóvil, había comenzado a romperse. Para muchos observadores, las imágenes eran inconfundibles. Las columnas oscuras que se elevan de los pozos circulares tienen un parecido sorprendente con la descripción en el 9º capítulo del Apocalipsis, donde el humo asciende desde un abismo profundo, ensombreciendo la tierra con una oscuridad ominosa. Junto con las vibraciones inexplicables reportadas en varias regiones, la conexión se sintió demasiado directa para ignorar. Los expertos se mantienen cautelosos, insisten en que se necesita más investigación, pero aquellos que siguen el patrón escalado sienten que estos eventos no están aislados. Parecen tejidos juntos, cada uno profundizando la sensación de que la nación está siendo confrontada con algo más allá de la explicación ordinaria. Y a medida que los sumideros continúan apareciendo, una pregunta crece más fuerte. Si la tierra misma está comenzando a respirar, ¿qué se está despertando debajo de ella? Cuando se ven individualmente, los fenómenos extraños que emergen en Estados Unidos podrían descartarse como coincidencias o anomalías, momentos extraños e inquietantes que hacen titulares y luego se desvanecen. Pero cuando se colocan uno al lado del otro, comienza a formarse una imagen diferente. No una colección de misterios aislados, sino el contorno de algo más grande, algo tejido junto, un patrón. La pregunta que muchos analistas, pastores y ciudadanos comunes ahora hacen es simple: ¿cuántos eventos inusuales deben ocurrir antes de que la nación reconozca una conexión más profunda? Y lo que es más importante, ¿por qué están sucediendo ahora? Todos dentro de la misma ventana estrecha de tiempo. Los observadores que rastrean perturbaciones ambientales y espirituales anormales señalan un detalle clave. La actividad abarca cada dominio de la creación: el mundo natural, la atmósfera, el suelo bajo nuestros pies, incluso el reino de la fe y lo invisible. Cada esfera mostrando signos de interrupción, cada una cambiando de maneras que se sienten sincronizadas en lugar de aleatoria. Es la coordinación de estos momentos, no simplemente su existencia, lo que ha atraído más atención. Un patrón como este es increíblemente raro. En el pasado, las principales perturbaciones tendían a agruparse alrededor de un área: extremos meteorológicos, cambios geológicos o experiencias espirituales. Pero esta ola emergente se extiende horizontalmente a través de múltiples reinos a la vez, casi como si respondiera a una sola influencia invisible. Algo que provoca movimiento, agitación y revelación simultáneamente.
Para aquellos familiarizados con las Escrituras, este tipo de convergencia conlleva implicaciones profundas. Lucas 21 describe un tiempo en que las naciones presenciarán señales temibles que ocurren en varios reinos, aumentando en frecuencia como una advertencia. Joel, capítulo 2, habla de un momento en que aparecerán maravillas tanto en el cielo como en la tierra, señalando un despertar espiritual o una transición a una nueva era. El Apocalipsis presenta una imagen similar. Un mundo donde los eventos naturales y sobrenaturales comienzan a superponerse, fusionando lo físico con lo profético. Estos textos antiguos, a pesar de haber sido escritos en diferentes épocas para diferentes audiencias, comparten un hilo común. Las señales no aparecen solas, se construyen, hacen eco, se amplifican entre sí. Y mientras lo hacen, forman un tapiz que revela un mensaje destinado a aquellos dispuestos a verlo. Esto es exactamente lo que muchos sienten que está sucediendo ahora. La conversación está cambiando de qué causó esto a qué significa todo esto. Los científicos ofrecen datos, pero ninguna explicación unificada. Las comunidades locales comparten relatos de testigos oculares, pero ninguna causa natural consistente. Los pastores y teólogos ven el patrón que se desarrolla como un llamado a la conciencia espiritual. Un momento en que la nación está siendo sacudida para despertar, instada a prestar atención. Y quizás ese sea el elemento más sorprendente, la sensación de tiempo. Ninguno de estos eventos parece accidental. En cambio, parecen estar llegando con un propósito, como pasos que se acercan y suenan más fuerte con cada día que pasa. El país se encuentra en una extraña intersección entre asombro e incertidumbre, entre investigación científica y discernimiento espiritual. Algo se está moviendo a través de la Tierra, tocando múltiples capas de existencia a la vez. Algo está formando un patrón coherente, un patrón que susurra advertencia, despertar y preparación. Y muchos ahora se preguntan si la nación está siendo hecha una pregunta mucho más grande de lo que cualquier evento singular podría transmitir. ¿Reconocerá Estados Unidos las señales antes de que llegue la próxima ola? A través de generaciones, la pregunta del regreso de Cristo ha aparecido durante momentos de tensión global, declive moral o cambios repentinos en el mundo natural. Sin embargo, lo que distingue el momento presente no es el miedo o el caos, sino una conciencia creciente y un sentido instintivo compartido por creyentes y escépticos por igual, de que la historia se está moviendo hacia un punto de inflexión decisivo. Algo en la atmósfera se siente acelerado, con propósito y cargado espiritualmente. Para muchos cristianos, este sentido no está arraigado en el pánico, sino en las Escrituras. Jesús enseñó que aunque nadie conoce el día o la hora exactos, sus seguidores reconocerían la temporada de su regreso, no a través de un solo evento, sino a través de un clima espiritual intensificado, un mundo marcado por agitación, división, anhelo y un renovado hambre por la verdad. Un mundo donde los límites entre lo visto y lo invisible parecen más delgados, donde la gente comienza a hacer preguntas más profundas sobre el propósito y la eternidad. La pregunta, ¿viene pronto Jesús?, ya no se susurra en los bordes de las comunidades de fe. Se habla abiertamente en iglesias, foros en línea, podcasts y salas de estar, no con temor, sino con curiosidad y urgencia. Un cambio, un despertar, una agitación que va más allá de la política, la ciencia o la sociedad. Algunos se sienten convencidos de reevaluar sus vidas. Otros se encuentran atraídos de vuelta a la oración después de años de silencio espiritual. Las familias se están reconectando con la fe. Los jóvenes están buscando significado, no en tendencias, sino en algo antiguo e inquebrantable. Un movimiento silencioso está surgiendo, uno arraigado en la creencia de que el mundo se está preparando para algo más grande que sí mismo.
Pero el corazón de la pregunta no es simplemente cuándo regresará Jesús. Es si la gente está espiritualmente despierta lo suficiente para reconocer las señales de los tiempos. Si los corazones están abiertos, si las mentes están alertas, si las almas están preparadas, no con miedo, sino con expectativa. Si el mundo realmente se está acercando a un umbral profético, entonces la respuesta más importante no es la especulación, es la preparación. Un regreso a la fe, un regreso a buscar a Dios fervientemente, un regreso a vivir con propósito, humildad y esperanza. Y así, te dejamos con una pregunta que solo tú puedes responder. Si el Señor viniera pronto, ¿estaría tu corazón listo para encontrarlo? Todas estas señales ya no eran aleatorias, sino una serie de indicios que anunciaban el regreso de Cristo. Podrían ser estos los dolores de parto sobre los que se nos advirtió. Exploremos estas señales y veamos si el día del regreso del Señor está cerca. En medio del árido desierto de Arizona, donde solo rocas calientes y vientos secos soplan a través de pastos cortos, los topógrafos descubrieron una piedra extraña, un altar rectangular que pesa muchas toneladas, sentado solo en la tierra agrietada. No había monumentos circundantes, no había registros históricos y no había señales de que pueblos modernos o indígenas alguna vez lo hubieran construido. Simplemente estaba allí como esperando el momento correcto para aparecer. Y ese momento llegó a las 4:13 de la madrugada. Ocurrió un pequeño microterremoto en el área, pero extrañamente el suelo no se sacudió en absoluto. En cambio, el altar mismo se sacudió como si alguna fuerza lo hubiera impactado directamente. La tierra no se movió, la arena no voló, los arbustos no se movieron, pero la piedra alta de muchas toneladas se sacudió violentamente. Cuando el equipo de topografía colocó un sismómetro en la superficie del altar, descubrieron algo que nadie podía creer. Las vibraciones provenían del interior de la piedra misma, no del suelo. La frecuencia no era como un terremoto, no como un automóvil, no como ningún otro fenómeno natural. Cuando cepillaron la gruesa capa de polvo de la superficie, vieron 4 caracteres hebreos antiguos tallados con extrema precisión. Kol Shuvi, la voz del regreso. Esto hizo que todo fuera aún más increíble. El hebreo antiguo no existía en el continente norteamericano, mucho menos en medio del desierto de Arizona. Entonces, ¿quién lo talló? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Esto hizo que muchos eruditos bíblicos se conectaran inmediatamente con profecías antiguas. En Ageo 2:6, Dios dijo: «Sacudiré los cielos y la tierra», no la vibración de un terremoto, sino un movimiento espiritual, algo que los humanos solo pueden sentir pero no medir. Y en Primera de Tesalonicenses 4:16, Pablo dice que antes de que Cristo regrese, habrá una trompeta de Dios. Esa trompeta no tiene que ser un instrumento musical. Puede ser una señal, una vibración, un sonido que despierta el espíritu humano. Entonces, los intérpretes llaman a este evento la señal del altar, la primera señal en la tierra que indica intervención divina. Cuando el altar se sacude, cuando aparecen las palabras «la voz del regreso», cuando el desierto silencioso resuena con una frecuencia extraña, todos parecen estar enviando el mismo mensaje: preparen el camino del Señor. Y esa es solo la primera señal en una serie de eventos que se están acelerando en toda Estados Unidos. En medio de una oscura noche de pradera de Wyoming, donde nada más que el viento soplaba y las montañas distantes aparecían, un satélite de la NASA grabó repentinamente una vista inesperada. Apareció un círculo perfecto de fuego en medio de un campo. El fuego tenía unos 80 metros de ancho, brillando como un anillo gigante colocado entre la tierra y el cielo. Ardió durante exactamente 90 segundos. Luego desapareció repentinamente, sin cenizas, sin explosión,
sin humo. Cuando los equipos de bomberos llegaron a la escena, estaban aún más confundidos. El suelo dentro del fuego todavía estaba ligeramente caliente, pero el área exterior estaba casi intacta. No había señales de gasolina, no había vegetación ardiendo, y lo más importante, el fuego ardió en un círculo preciso, sin desviarse ni unos pocos centímetros. En la naturaleza, tal fuego es casi imposible. Los ambientalistas y meteorólogos no pudieron explicarlo. Sin rayos, sin fuente de calor, sin actividad humana, todo parece suceder en ese momento como si algo estuviera marcado en el suelo. Pero cuando miramos este fenómeno desde una perspectiva bíblica, comienza a tener más sentido. En Éxodo 3:2, Dios aparece en una zarza ardiente que no se consume. El fuego santo no destruye, sino que revela su presencia. El anillo de fuego de Wyoming es similar. No se propaga ni destruye. Simplemente aparece, arde brillantemente y luego se retrae como una señal. En Ezequiel 1, el profeta ve un círculo de fuego que rodea la gloria de Dios, un símbolo de santidad y poder divino. Desde esta perspectiva, el anillo de fuego de Wyoming se convierte en una señal de purificación, un recordatorio de que antes de que Dios regrese, la tierra, el cielo y el fuego deben hablar. Lo que lo hace aún más notable, el anillo de fuego apareció solo días después de la sacudida del altar de piedra en Arizona. Una señal de la tierra, una señal del fuego. Ambas sucedieron repentinamente sin una causa natural. Era como si la naturaleza estuviera enviando mensajes paso a paso, capa por capa. La tierra se sacudió, el fuego se encendió. Toda la creación se estaba preparando para lo que vendría. En los suburbios de Dallas, Texas, una tormenta masiva se estaba gestando y el radar meteorológico trabajaba las 24 horas del día para rastrear su camino. Pero mientras analizaban los datos, los técnicos de repente vieron una imagen diferente a cualquier estructura de nubes que jamás hubieran registrado. Una silueta de ala gigante que se extendía casi 9 millas a través del cielo. Las alas no eran borrosas u oscurecidas. Por el contrario, tenían una definición nítida y clara, como si estuvieran dibujadas de la luz y la sombra del centro de la tormenta. Mientras el radar registraba la forma, la gente en el suelo sintió que algo andaba mal. El viento cambió repentinamente. Su sonido silbante se asemejaba al sonido de un shofar, un antiguo cuerno judío usado en rituales sagrados. El sonido duró unos 40 segundos y muchas personas lo grabaron en sus teléfonos antes de que la tormenta alcanzara su punto máximo. La reacción de los residentes de Dallas se extendió rápidamente en las redes sociales. Muchos streamers en vivo describieron el momento como los cielos abriéndose, como si una línea entre los mundos visible e invisible se revelara en solo unas pocas docenas de segundos. Algunos incluso dijeron que escucharon lo que parecía un aleteo de alas. No truenos, no metal, sino el sonido de alas gigantes batiendo el aire. En el contexto de la Biblia, esta imagen es impactante, no porque sea extraña, sino porque coincide tan estrechamente con las descripciones en la profecía. En Apocalipsis 14:6, la Biblia describe a un ángel volando en medio del cielo, trayendo un mensaje a las naciones antes del tiempo del juicio. En el Salmo 91:4, Dios promete que te cubrirá con sus alas. Cuando se comparan estos versículos, la imagen de las alas que aparecen en medio de una tormenta ya no es solo un fenómeno meteorológico extraño. Toma la apariencia de una señal de mensajero, una señal angelical que a menudo aparece antes de un cambio en el tiempo. Los ángeles en la Biblia no solo llevan mensajes,
aparecen como heraldos, como señales de que Dios está trabajando y está a punto de hacer algo grande. Visto bajo esta luz, la sombra del ángel sobre Texas no es solo una imagen hermosa o aterradora, es un poderoso recordatorio. Si la tierra se sacudió en Arizona, si el fuego apareció en Wyoming, entonces ahora el cielo de Texas también está hablando como parte de una serie de señales que se extienden por Estados Unidos. Y como las trompetas de los tiempos antiguos, esta señal puede estar diciéndole al mundo: los tiempos están cambiando, despierten. Durante los últimos 3 meses ha ocurrido una serie de eventos extraños en Estados Unidos que tiene a muchas personas preocupadas e investigadores desconcertados. 22 iglesias se han quemado en 90 días. Estos incendios no están concentrados en un solo estado, sino que se extienden desde el sur hasta el norte, desde pequeños pueblos hasta ciudades densamente pobladas. Lo que es más aterrador, en la mayoría de los casos, no se ha encontrado ninguna fuente de ignición. No había signos de cortocircuito eléctrico. Sin incendios provocados, no se derramaron materiales inflamables cerca de la escena. En muchos casos, los bomberos dijeron que el fuego parecía provenir del interior y se extendió muy rápidamente, quemando todo el santuario en solo unos minutos. En circunstancias normales, 22 incendios de iglesias en 90 días es un número inusual. Pero en un momento en que Estados Unidos está siendo plagado por señales extrañas, el altar de piedra tembloroso, el anillo de fuego de Wyoming, la sombra angelical de Texas, esta cadena de incendios de iglesias tiene a muchos preguntando: ¿qué está sucediendo realmente? Para los creyentes de la Biblia, este evento tiene un significado más profundo. En la Biblia, las iglesias no son solo lugares de culto religioso, sino símbolos de la palabra de Dios, su presencia entre su pueblo. Cuando una iglesia se quema, la imagen es más que solo una pérdida física. Evoca temas de purificación y juicio. El fuego en la Biblia tiene 2 significados principales: juzgar a los malvados y purificar a los justos. Esto se describe claramente en 1 de Pedro 4:17. El juicio debe comenzar con la casa de Dios. Si el juicio comienza con el santuario, entonces Dios está limpiando, despertando, corrigiendo lo que ha ido mal en la iglesia. Malaquías 3:2. Él es como un refinador de plata. El refinador de plata no destruye, sino que elimina las impurezas, haciendo que el metal sea más puro. Visto bajo esta luz, la cadena de incendios de iglesias no es simplemente un accidente. Toma la apariencia de una señal espiritual, como si Dios estuviera haciendo sonar una llamada de atención a su propio pueblo. Quizás esto no es destrucción, sino purificación, un recordatorio de que la iglesia debe volver a la pureza, la verdad y la fe original antes de que el mundo entre en una mayor agitación. Y cuando este evento se coloca junto a otras señales que aparecen en Estados Unidos, comienza a surgir una imagen más grande. La tierra se está sacudiendo, el cielo está brillando. Los fuegos están ardiendo en lugares santos, como si toda la creación estuviera diciendo lo mismo. Los tiempos están cambiando. En todo Estados Unidos, extrañas señales en el cielo y en la atmósfera están desconcertando a los científicos y asombrando a la comunidad cristiana. Uno de los fenómenos más controvertidos es la lluvia roja, que ha aparecido en Georgia, Florida y Kentucky. En vídeos tomados por residentes, cada gota de lluvia es de un rojo profundo como vino, que se filtra en la superficie de la carretera para crear rayas rojas claras que gradualmente se oscurecen. Cuando los laboratorios locales analizan el fenómeno, no encontraron polvo del Sahara, que es una causa común de lluvia roja en muchos países. Tampoco encontraron bacterias rojas, ni polen, ni signos de contaminación industrial. La lluvia roja apareció durante unos minutos y luego desapareció, dejando atrás un misterio sin resolver. Poco después, apareció un segundo fenómeno, esta vez en el cielo. Nubes formando cruces registradas en 6 estados diferentes
en solo 2 semanas. Lo que es notable es que todo esto sucedió justo después de una tormenta eléctrica, cuando las nubes se estaban separando. Pero en lugar de disolverse como normalmente lo harían, se reunieron en una cruz blanca brillante que se extendía por el cielo, durando unos 2 a 3 minutos antes de disiparse. Para muchos fue solo una coincidencia, pero para aquellos que han estado siguiendo las señales espirituales que se extienden por Estados Unidos, los 2 fenómenos tienen un significado que va más allá de la ciencia. En Joel 2:30, Dios dice que enviará sangre y fuego y columnas de humo antes del gran y terrible día del Señor. La lluvia roja que aparece repentinamente sin ninguna fuente es una señal de sangre, una referencia a la antigua profecía de que se vería sangre en el cielo y en la tierra. En Mateo 24:30, Jesús describe que antes de que regrese, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Muchos comentaristas creen que la señal puede estar relacionada con el símbolo de la cruz, un símbolo de redención y la segunda venida. Cuando tanto la naturaleza como los cielos están enviando tales señales, muchos creen que ya no son fenómenos aleatorios. Parecen estar diciendo el mismo mensaje: miren hacia arriba, estén preparados, la profecía está llegando. En lo profundo de una fisura recién abierta en el Gran Cañón, un equipo de geólogos hizo un descubrimiento que sacudió tanto a las comunidades arqueológicas como proféticas. Mientras descendían a una cueva estrecha formada por un reciente colapso de rocas, sus linternas iluminaron formas que no pertenecían a las paredes naturales de arenisca. Al final de la cueva había una colección de artefactos babilónicos antiguos, objetos que nadie esperaba encontrar en suelo estadounidense. Lo más destacado fue un busto babilónico tallado con características inconfundiblemente similares a las encontradas en Mesopotamia. Junto a él había una estatua de un halcón, sus alas plegadas a ambos lados, y una esfinge en miniatura con el cuerpo de un león y la cabeza de un humano. La artesanía era asombrosa, coincidiendo con el estilo de artefactos de miles de años de antigüedad. Pero el descubrimiento más perturbador yacía debajo del busto: una tableta de piedra grabada con cuneiforme acadio, la escritura antigua del Imperio Babilónico. Después de la traducción, el mensaje envió escalofríos por la columna vertebral del equipo: la ciudad caída volverá. Nadie podía explicar por qué algo así aparecería en el Gran Cañón. No había registros históricos de contacto entre babilonios y las Américas, sin rutas de migración, sin rutas comerciales, sin evidencia de culturas antiguas del cercano oriente cruzando océanos. Sin embargo, estos artefactos estaban intactos, desgastados por el tiempo, y no mostraban signos de descubrimiento reciente. El descubrimiento llamó inmediatamente la atención de los eruditos bíblicos, porque el simbolismo era imposible de ignorar. En Apocalipsis 17:18, la Biblia describe el misterio de Babilonia, un poder espiritual y político que se eleva antes del juicio final. Esta Babilonia es más que solo una ciudad física. Representa un sistema de rebelión, decadencia, corrupción y engaño espiritual. Es el sistema del anticristo, una estructura global que influye en naciones ricas, poderosas, inmorales e idólatras. El ángel en Apocalipsis advierte a Juan que Babilonia se levantará y ejercerá gran poder justo antes de su destrucción, convirtiéndose en el centro de un sistema mundial opuesto a Dios. Su caída marca uno de los eventos finales antes del regreso de Cristo. Por eso, la línea "la ciudad caída se levantará de nuevo" parece más una advertencia profética que historia antigua. Para muchos, la aparición de tal estatua en Estados Unidos es profundamente simbólica. Muestra que el espíritu de Babilonia, el materialismo, la decadencia moral, la rebelión espiritual, ha permeado profundamente la cultura y forma de vida estadounidense. No porque Babilonia alguna vez estuvo presente aquí,
sino porque su influencia persiste donde sea que la sociedad abandone los caminos de Dios. Algunos eruditos creen que el descubrimiento del Gran Cañón no es simplemente una anomalía arqueológica, sino un espejo espiritual que refleja el estado de una nación que se aleja de los mismos patrones condenados en Apocalipsis. Los artefactos sirven como advertencia. Cuando Babilonia se levanta, el juicio seguirá. Para muchos, es un recordatorio final de que los patrones vistos en la antigua Babilonia están regresando. Y con ellos viene la presencia del rey que derrocará a Babilonia de una vez por todas. Cuando todos los eventos recientes en Estados Unidos se colocan uno al lado del otro, el altar tembloroso en Arizona, el anillo de fuego en Wyoming, la sombra angelical sobre Texas, los sonidos de trompeta escuchados en múltiples estados, las iglesias ardiendo, la lluvia roja, las nubes en forma de cruz e incluso la estatua de Babilonia escondida en el Gran Cañón, un patrón sorprendente comienza a formarse. Estos ya no son sucesos aleatorios. En cambio, se alinean casi perfectamente con una antigua secuencia profética descrita en Joel 2:30-31, donde Dios promete maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo antes del gran y terrible día del Señor. Las señales del cielo aparecen en Texas, la tierra se sacude en Arizona, lluvia como sangre cae en el sureste. El fuego aparece en Wyoming y en iglesias que arden en toda la nación, y columnas de humo se elevan de santuarios y tormentas. Cada elemento que Joel enumeró parece estar desplegándose en tiempo real dentro de una generación a través de una nación. Jesús explica además este patrón en Mateo 24:8, llamando a estas señales tempranas dolores de parto, las primeras contracciones que comienzan suavemente, pero se vuelven más fuertes, más cercanas e imposibles de ignorar. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Eventos que alguna vez parecían aislados, ahora están formando una cadena, un ritmo, una convergencia. Ya no son advertencias distantes, son señales que se aceleran, intensifican, se superponen unas sobre otras, como los minutos finales antes de que se abra un nuevo capítulo. Y así, nos quedamos con una pregunta que resuena más fuerte con cada nueva señal. Si estos eventos no son coincidencia, si el cielo, la tierra, el fuego y la sangre están hablando al mismo tiempo, entonces está Cristo viniendo más cerca de lo que pensamos. La segunda venida ya ocurrió. El misterio de la segunda venida de Cristo ha desconcertado a teólogos y creyentes durante siglos. Mientras que muchos cristianos esperan un regreso futuro corporal de Jesús, la pregunta permanece: ¿ya ha ocurrido la segunda venida? Esta exploración examina la posibilidad de que mientras Jesús ciertamente regresará en el futuro en forma corporal para juzgar a vivos y muertos, la segunda venida, como se describe en Mateo 24, ya fue cumplida en el primer siglo, las dos venidas de Cristo. El concepto de la segunda venida ha sido uno de los temas más debatidos en la escatología cristiana. Tradicionalmente, la segunda venida se entiende como un evento futuro cuando Jesús regresará a la tierra para establecer su reino, juzgar a vivos y muertos y dar inicio al estado eterno. Esta interpretación a menudo se asocia con la visión futurista de la escatología, que cree que muchos de los eventos en el libro de Apocalipsis, así como el regreso de Cristo, aún están por venir. Sin embargo, hay otra perspectiva que sugiere que la segunda venida de la que Jesús habló en Mateo 24 se refiere a un juicio contra Jerusalén en el primer siglo. Esta visión se asocia con el preterismo, que argumenta que la mayoría de las profecías en el Nuevo Testamento, particularmente en Mateo 24 y el libro de Apocalipsis,
se cumplieron en los eventos que rodearon la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Es importante señalar que se encuentran dos tipos de venidas divinas en la Biblia. Una es el regreso físico y corporal de Cristo al final de la historia, y la otra es una venida en juicio que ocurre a lo largo de la historia, a menudo en respuesta a la rebelión del pacto. Esta última es la venida que Jesús describió en Mateo 24, el juicio divino sobre Israel y el sistema del antiguo pacto. En este análisis, proporcionaremos 12 líneas de evidencia bíblica fría y dura para demostrar que la segunda venida a la que Jesús se refirió en Mateo 24 se cumplió en el año 70 después de Cristo. Este juicio marcó el final del antiguo pacto y el comienzo del nuevo pacto con Jesús, reinando en poder desde el cielo, dejando salir al gato de la bolsa. Antes de profundizar en la evidencia, es importante entender los dos tipos de venidas de Cristo mencionados en las Escrituras. Jesús vino una vez en su encarnación física, nacido de María, viviendo una vida perfecta, muriendo por nuestros pecados y resucitando al tercer día. Esta primera venida es aceptada universalmente por los cristianos y marca el comienzo del plan de salvación de Dios. Sin embargo, también hay otro tipo de venida descrita en la Biblia, una venida espiritual en juicio que a menudo se malinterpreta. En Mateo 24, cuando Jesús habla sobre su venida y el fin de la era, se está refiriendo al juicio divino sobre Jerusalén por su rechazo de él. Esta no es la vuelta física de Cristo al final de los tiempos, sino el cumplimiento del juicio de Dios sobre Israel en respuesta a su infidelidad al pacto. Es esencial reconocer que mientras esperamos el regreso físico de Cristo en el futuro, la venida en Mateo 24 ya ha ocurrido, no como un regreso corporal, sino como un juicio espiritual sobre Israel en el primer siglo. El significado de inmediatamente en Mateo 24. Comencemos con la frase clave inmediatamente después de la tribulación en Mateo 24, 29. Muchos eruditos como D.A. Carson sugieren que hay una brecha de miles de años entre los versículos 28 y 29, afirmando que Jesús saltó de predecir la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo a eventos que aún están en el futuro. Sin embargo, esta interpretación carece de un sólido respaldo bíblico. La palabra inmediatamente del griego eutios en el versículo 29 es clara e inequívoca. Significa sin demora o de inmediato. Esta palabra se usa consistentemente en todo el Nuevo Testamento para describir acciones que ocurren directamente después de un evento precedente. Por ejemplo, en Mateo 20:34, Jesús sana a 2 ciegos inmediatamente después de que piden ayuda. Y en Lucas 22:60, Pedro niega a Jesús e inmediatamente canta el gallo. El uso de eutios en Mateo 24:29 significa que los eventos descritos, el sol oscurecido, la luna sin dar luz y las estrellas cayendo del cielo, ocurrieron inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no miles de años después. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y los eventos subsiguientes se cumplieron dentro de una sola generación, como el propio Jesús afirmó en Mateo 24:34. Esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sucedan. Por lo tanto, la profecía de Jesús sobre el juicio sobre Jerusalén ocurrió en el primer siglo, inmediatamente después de la tribulación que Jesús había descrito anteriormente en el capítulo. No es un evento distante en el futuro, sino un evento inminente dentro de la generación con la que Jesús estaba hablando. La evidencia para el cumplimiento del primer siglo. Para apoyar la idea de que la segunda venida de la que Jesús habló ya se cumplió, necesitamos considerar la evidencia bíblica.
Ahora examinaremos las 12 líneas de datos bíblicos fríos y duros que prueban que las palabras de Jesús se cumplieron en el primer siglo, específicamente en el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén. La profecía de Jesús de la destrucción del templo, Mateo 24, 1, 2, se cumplió cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, tal como Jesús predijo. Jesús predijo la gran tribulación, Mateo 24, 21, 22, que corresponde al asedio de Jerusalén por los romanos, donde el pueblo de Israel sufrió inmensas dificultades. La abominación desoladora, Mateo 24:15, se entiende ampliamente que se refiere a la profanación del templo por el ejército romano, cumpliendo la profecía de Daniel sobre la abominación. Jesús advirtió a los discípulos que huyeran a las montañas, Mateo 24:16, 18. Cuando vieron estas señales, lo cual hicieron antes de que los romanos capturaran la ciudad, la señal del Hijo del Hombre, Mateo 24:30, ocurrió espiritualmente cuando la profecía de Jesús fue validada por los romanos, destruyendo la ciudad, confirmando su autoridad divina. El lamento de las tribus, Mateo 24:30, se refiere al dolor del pueblo judío cuando se dieron cuenta de que su rechazo del Mesías los llevó a su destrucción. La reunión de los elegidos, Mateo 24:31, se refiere a los primeros cristianos que huyeron a Pella y se salvaron del juicio sobre Jerusalén. El sol oscurecido y la luna no dieron su luz. Mateo 24:29 simboliza el colapso del sistema religioso y político judío. Los poderes de los cielos sacudidos. Mateo 24:29 significa el desmantelamiento del mundo del antiguo pacto y el establecimiento del nuevo pacto. El Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Mateo 24:30 no es un descenso literal, sino una representación simbólica del juicio de Jesús sobre Jerusalén. El Evangelio predicado a todas las naciones, Mateo 24:14, antes de que llegara el fin, indicando el cumplimiento de la gran comisión antes de la caída de Jerusalén. La afirmación de Jesús de que esta generación no pasará, Mateo 24:34, claramente coloca el cumplimiento de estas profecías dentro del primer siglo. La verdadera segunda venida, una realidad futura. Si bien Mateo 24 habla del juicio sobre Jerusalén en el año 70 después de Cristo, esto no niega el futuro regreso físico de Cristo. La Biblia enseña claramente que Jesús regresará corporalmente al final de la historia humana cuando resucitará a los muertos, juzgará a vivos y muertos y establecerá el estado eterno. Sin embargo, la venida descrita en Mateo 24 fue una venida y juicio sobre Jerusalén, no el juicio final al final del mundo. Esta distinción es crucial para comprender la naturaleza de la profecía bíblica y por qué los eventos del año 70 después de Cristo son tan significativos en la escatología. La segunda venida de Cristo, como se describe en la Biblia, está tanto ya cumplida en el juicio de Jerusalén como aún por cumplirse en el regreso físico de Cristo. Mientras vivimos en el presente, esperamos el regreso final de Jesús, quien traerá la victoria final, la vida eterna y la renovación final de todas las cosas. Conclusión: la profecía de Jesús se cumplió en el año 70 después de Cristo. La destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, como fue predicha por Jesús en Mateo 24, es uno de los eventos más significativos en la profecía bíblica. Jesús predijo el colapso del mundo del antiguo pacto que culminó en la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Este juicio no fue el fin de la historia, sino un hito significativo en el plan redentor de Dios. Si bien
esperamos ansiosamente el regreso corporal de Cristo al final de los tiempos, es crucial reconocer que la segunda venida de la que Jesús habló en Mateo 24 ya ha ocurrido en forma de juicio divino contra Jerusalén. Este evento cumplió la profecía, confirmando que Cristo reina ahora en el cielo y su reino está establecido. Mientras miramos hacia el futuro, hacia la venida final de Cristo, se nos recuerda vivir con propósito, usando nuestras vidas al servicio del Rey que reina victorioso, sabiendo que el antiguo pacto ha pasado y el nuevo pacto es inquebrantable. Estemos listos, porque estamos viviendo en la era del reinado de Cristo, con la promesa de su regreso final, para hacer todas las cosas nuevas. Varias historias de última hora mientras llegamos esta noche. Advertencias y vigilias de tornados en múltiples estados. Dios mío, estamos en un tornado. Oh, bendito Jesús. Mira eso, wow. ¿Cuántos? En toda Estados Unidos se desarrollan escenas que dejan tanto a científicos como a creyentes atónitos. Los incendios forestales encienden los cielos sobre California, mientras los tornados atraviesan Missouri y los terremotos sacuden la costa oeste. En Florida, testigos registran alas masivas de luz que se extienden por el horizonte, provocando un feroz debate, mensajero angelical o una señal engañosa. En reuniones de oración, figuras brillantes aparecen en las nubes, conmoviendo corazones hasta las lágrimas. Y en el desierto de Arizona surgen susurros de reliquias ocultas y huesos de gigantes enterrados en silencio. ¿Son estas coincidencias o las mismas señales sobre las que Jesús advirtió en Mateo 24, cuando dijo que los cielos y la tierra testificarían antes de su regreso? La nación tiembla. La pregunta permanece, ¿estamos listos para escuchar? De costa a costa, Estados Unidos está siendo golpeado por desastres que parecen golpear sin pausa. En Missouri, tornados violentos destrozaron vecindarios enteros, dejando metal retorcido y hogares astillados esparcidos por la tierra. Los sobrevivientes hablaron de paredes temblando como papel, de cielos rugiendo como si los cielos mismos se hubieran abierto. Fue como la ira de algo más grande. Más al oeste, California tembló una vez más. Los terremotos sacudieron carreteras, agrietando concreto y enviando rascacielos, balanceándose en terror. Durante décadas, los científicos han advertido sobre el infame gran terremoto. Sin embargo, cada temblor, cada onda de choque se siente menos como movimiento aleatorio y más como profecía cumplida. Jesús advirtió en Mateo 24:7, habrá hambrunas y terremotos en varios lugares. Todos estos son el comienzo de los dolores de parto. En el estado de Washington, fuego y piedras se agitaron bajo la tierra. Retumbos volcánicos sacudieron las montañas, nubes de ceniza se elevaron hacia el cielo. Los residentes huyeron, recordando Apocalipsis 6:12, donde las propias montañas son sacudidas de sus lugares. La erupción no alcanzó su fuerza completa, pero la advertencia fue inconfundible. La creación misma está gimiendo. Mientras tanto, incendios forestales barrieron las llanuras secas y bosques del oeste, pintando los cielos de carmesí, bloqueando el sol con humo y ceniza. Las familias huyeron de casas en llamas, aferrándose a niños, mirando hacia horizontes que brillaban rojos como sangre. Joel 2:30-31 declara, mostraré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de la venida del grande y temible día del Señor. Y como si el fuego no fuera suficiente, las inundaciones rabiaron a través del centro del país, tragándose caminos, arrastrando vehículos y convirtiendo pueblos en ríos. Aquellos que escaparon subieron a los techos, orando en voz alta mientras las aguas subían. Para algunos parecía como los días de Noé otra vez, la vida continuando hasta que repentinamente la destrucción llegó sin previo aviso. Los científicos analizan corrientes en chorro, temperaturas en aumento, placas tectónicas cambiantes, pero la profecía interpreta advertencias, juicios, señales del fin. Estados Unidos está temblando no solo bajo el peso de la naturaleza,
sino bajo el cumplimiento de las Escrituras mismas. Cada tormenta, cada terremoto, cada inundación no es solo un desastre. La pregunta ya no es si estos eventos son naturales, sino si escucharemos lo que están diciendo. El tiempo es corto y el Rey viene. Mientras las tormentas golpeaban el centro del país y los terremotos sacudían el oeste, los cielos sobre Florida revelaron un misterio que dejó a millones divididos. En un día tranquilo cerca de la costa, apareció un brillo extraño sobre la costa. Los testigos oculares levantaron sus teléfonos y lo que grabaron asombró al mundo. Alas brillantes masivas que se extienden por el cielo, luminosas e inconfundibles. Algunos cayeron de rodillas, convencidos de que habían visto un ángel. Otros, escépticos, advirtieron que podría ser una ilusión o peor, un engaño. El material se extendió como la pólvora, provocando un feroz debate. ¿Podría realmente ser un mensajero celestial? O como Pablo advirtió en 2 Corintios 11:14, Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Durante siglos, el pueblo de Dios ha luchado con esta pregunta: ¿cómo discernir entre señales divinas y maravillas falsas? Aquellos que estuvieron en la playa hablaron de una atmósfera pesada con asombro. Un pescador lo describió como el cielo abriéndose. Una madre sosteniendo a su hijo dijo que sintió una paz abrumadora, mientras que otro testigo confesó miedo, creyendo que el juicio estaba cerca. La imagen de las alas radiantes quedó grabada en sus memorias, haciendo eco de relatos bíblicos donde los ángeles aparecieron para entregar tanto consuelo como advertencia. Las Escrituras nos recuerdan que los ángeles son mensajeros de Dios, enviados para guiar, proteger y declarar sus propósitos. En Lucas 2, anunciaron el nacimiento de Cristo con gloria, brillando a su alrededor. En Apocalipsis 14, un ángel proclama el Evangelio eterno a las naciones. Sin embargo, Jesús también advirtió en Mateo 24:24 que surgirían señales falsas para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. La aparición en Florida se encuentra en la encrucijada de ambas verdades, inspiradora, pero también probando el discernimiento de los corazones. Los científicos ofrecieron explicaciones: pilares de luz causados por cristales de hielo, reflejos atmosféricos, incluso proyecciones de drones. Pero los creyentes contraargumentaron el momento, la forma, el poder. No podía descartarse tan fácilmente. ¿Por qué apareció justo cuando los desastres estaban sacudiendo Estados Unidos? Justo cuando el mundo ya estaba preguntando si la profecía se está cumpliendo. Para los cristianos, el sitio sirve como un desafío. ¿Correremos tras cada figura brillante o probaremos los espíritus por la palabra de Dios? Primera de Juan 4:1 exhorta: no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Ya sea mensajero angelical o señal falsa, el evento en Florida exige nuestra atención. Los cielos ya no están en silencio. La creación ya no está quieta. Algo o alguien está llamando. La pregunta es: ¿reconocemos su voz? Por encima del caos del fuego y la tormenta, los cielos de Estados Unidos se han convertido en un lienzo de misterio. En múltiples estados, los residentes miraron hacia arriba para ver extraños agujeros circulares abriéndose en las nubes. Anillos perfectos, como si hubieran sido tallados por una mano invisible. Los pilotos confirmaron que las formaciones eran reales, no trucos de cámara. Las redes sociales explotaron. Poco después, aparecieron pilares de luz y brillos resplandecientes durante reuniones de oración. Los videos muestran haces que descienden sobre congregaciones, rodeando a adoradores con un brillo tan intenso que muchos se derrumbaron en lágrimas. Un clip capturó lo que parecía ser el contorno de una figura humana brillando en la luz, manos levantadas en bendición. Los testigos gritaron, convencidos de que habían visto la presencia del Señor. Hechos 2:19.
predijo esta misma escena. Habrá grandes terremotos, hambrunas y pestilencias en varios lugares y eventos temibles y grandes señales del cielo. Podría ser que estas visiones radiantes no son ilusiones, sino cumplimiento. Los escépticos se apresuraron a explicar. Los meteorólogos hablaron de agujeros de estela falsos formados por cristales de hielo. Los científicos atribuyeron las figuras brillantes a reflejos de lente, refracciones e ilusiones ópticas. Sin embargo, lo que la ciencia no puede explicar es el momento, la ubicación, la forma en que estos sitios siempre parecen acompañar la oración y la adoración. ¿Por qué descienden luces cuando las voces se elevan en fe? ¿Por qué se forman figuras cuando el nombre de Cristo es exaltado? Las Escrituras advierten: no todas señales de Dios. El propio Jesús dijo en Mateo 24:24 que aparecerían maravillas falsas para engañar a muchos. La tarea para los creyentes no es perseguir cada milagro, sino medirlo contra la palabra de Dios. Si la señal nos acerca a Cristo, es verdadera. Si nos distrae o glorifica al hombre, es falsa. Lejos de las tormentas y cielos brillantes, los desiertos de Arizona guardan susurros de secretos enterrados profundamente en la tierra. Informes locales y relatos antiguos hablan de un descubrimiento sorprendente: huesos humanos masivos, mucho más grandes que cualquier cosa vista hoy, desenterrados en cavernas ocultas. Junto a ellos, losas de piedra grabadas con símbolos que se asemejan a los 10 mandamientos. Sin embargo, poco después de que estos hallazgos salieron a la superficie, desaparecieron del registro público. Los museos negaron participación. Las autoridades se quedaron en silencio y los susurros fueron enterrados casi tan rápido como las propias reliquias. Podría ser cierto. Génesis 6:4 declara: los Nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios fueron a las hijas de los humanos y tuvieron hijos con ellas. 2. Recuerda naciones de gran estatura que aterrorizaron a Israel. ¿Y si los huesos en Arizona no son leyenda, sino fragmentos de esa verdad antigua? ¿Y qué hay de las tabletas de piedra? Si son genuinas, harían eco del pacto que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí. Éxodo 31:18 dice: le dio las 2 tabletas del pacto de la ley, de las tabletas de piedra inscritas por el dedo de Dios. Tropezar con tales inscripciones en el desierto de Estados Unidos no solo reescribiría la historia, confrontaría a una nación con la realidad de que la ley de Dios no puede ser borrada incluso si los hombres intentan enterrarla. ¿Por qué tales descubrimientos serían ocultados? Quizás porque desafían la narrativa de la ciencia moderna. Quizás porque confirmaron demasiado claramente lo que las Escrituras han declarado todo el tiempo. Jesús advirtió en Lucas 19:40 que si sus seguidores estuvieran en silencio, incluso las piedras clamarían. Podría ser que estas reliquias enterradas son parte del testimonio de la creación, clamando contra una nación que le ha dado la espalda a Dios. Ya sean ocultas por accidente o silenciadas a propósito, los mismos rumores agitan el alma. Si es cierto, prueban que la tierra de Estados Unidos misma está grabada con recordatorios de la historia bíblica. Si es falso, aún revelan un profundo anhelo de confirmación de que la Biblia es real. De cualquier manera, el desierto no está en silencio. Susurra de gigantes, de pactos, de verdades demasiado poderosas para permanecer bajo tierra. Un día, cada secreto será revelado. Lucas 8:17 promete: porque no hay nada oculto que no será revelado, y nada oculto que no será conocido o sacado a la luz. Los misterios del desierto de Arizona pueden ser solo una sombra de ese mayor desvelamiento. Y cuando llegue, el mundo ya no debatirá si la palabra de Dios es verdadera. Estará cara a cara con el autor mismo. Los desastres naturales son solo superficiales. El mayor peligro para Estados Unidos yace dentro de su propia alma. La sociedad actual es como la Babilonia bíblica,
rica, orgullosa, pero llena de pecado. Apocalipsis 18:2 dice, caída, caída es Babilonia la grande. Se ha convertido en morada de demonios, prisión de todo espíritu inmundo. ¿En qué se diferencia Estados Unidos cuando lo santo es burlado, mientras lo pecaminoso es glorificado? Isaías 5:20 advierte, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Estos son los tiempos en que vivimos. La política es divisiva. La violencia abunda. Las familias están rotas. Segunda de Timoteo 3:1-2 también dice, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque la gente será amante de sí misma, amante del dinero, jactanciosa, arrogante, abusiva, desobediente a los padres, desagradecida. Pero en medio de esta decadencia, la voz de Dios todavía resuena. Apocalipsis 18:4. Salgan de ella, pueblo mío, para que no participen en sus pecados, a menos que reciban sus plagas. Es decir, el pueblo de Dios debe separarse del pecado y mantener sus corazones puros. No importa cuánto Estados Unidos se parezca a Babilonia, Dios todavía llama a la iglesia a mantenerse firme. La caída de la antigua Babilonia es una advertencia para todas las naciones que rechazan a Dios. Estados Unidos hoy se encuentra en una encrucijada. Arrepiéntanse y reciban misericordia, o sean arrogantes y reciban juicio. El Salmo 33:12 dice, bendita es la nación cuyo Dios es el Señor. Pero si Estados Unidos lo rechaza, la bendición desaparecerá y solo quedará el juicio. Jesús dijo en Mateo 24:37-39, como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Porque como estaban en los días antes del diluvio, comían y bebían, se casaban y daban en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca, y no sabían nada hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Esta es una imagen de los tiempos finales. La humanidad viviendo despreocupada, desprevenida, mientras el juicio estaba en la puerta. La Biblia describe el tiempo de Noé como un tiempo de gran pecado. Génesis 6:5 dice, y el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda inclinación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Hoy, Estados Unidos y el mundo no son diferentes. 2 Timoteo, pero en medio de la oscuridad hay esperanza por la cual condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que es por fe. Noé fue salvado porque obedeció y entró en el arca. Hoy, nuestra única arca es Cristo. Las señales, desde terremotos y tormentas hasta ángeles y luces en el cielo, son un llamado a la humanidad para regresar. Así como Noé construyó el arca antes del diluvio, debemos preparar nuestros corazones para la segunda venida. La pregunta es, ¿continuaremos comiendo y bebiendo como antes? ¿O entraremos en el arca de salvación que es Jesús antes de que la puerta se cierre? Desde tormentas y terremotos hasta señales en el cielo, desde huesos gigantes ocultos hasta sociedades corruptas, todos están haciendo eco de las advertencias que la Biblia ha estado dando durante mucho tiempo. Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten sus cabezas porque su redención se acerca. Lucas 21:28. Los tiempos finales no están lejos. Ahora es el momento de arrepentirse, confiar en Cristo y prepararse para su regreso. ¿Estás listo? ¿Cuál es la señal de los últimos días o tiempos finales? ¿Por qué importa esta pregunta? Casi cada generación ha sentido los temblores del cambio mundial, guerras, epidemias, confusión moral, decepción religiosa, y se ha preguntado. La Biblia no invita al pánico ni a fijar fechas. En cambio, invita a una observación cuidadosa, fe equilibrada y esperanza anclada en las promesas de Dios. Según las Escrituras, habría una señal compuesta, un grupo de desarrollos y actitudes que ocurren juntos, que marcarían la conclusión del sistema de cosas. 3. Y el tiempo del fin. Daniel 12:4.
Esta visión ampliada explica esa señal compuesta porque 1914 es un punto de inflexión importante. Lo que la Biblia dice que podemos esperar y lo más importante, cómo estas verdades pueden dar forma a una vida positiva y con propósito ahora mismo. 1. La señal compuesta de la Biblia de los últimos días. Jesús y los escritores de la Biblia no señalaron solo un titular o tendencia. Describieron muchas características que aparecen juntas como piezas de un rompecabezas. Cuando el rompecabezas se ve como un todo, conflicto mundial, hambrunas, terremotos, epidemias, aumento de la ilegalidad, deterioro del amor por Dios y la familia, hipocresía rampante, una obra de predicación global y apatía generalizada, entonces podemos identificar los tiempos. A continuación, se encuentran las piezas principales de esa señal con explicaciones añadidas e implicaciones prácticas. Guerra a gran escala. Nación se levantará contra nación y reino contra reino. Mateo 24:7. Un jinete quitaría la paz de la tierra. La guerra per se no es nueva. Lo distintivo es la escala global y la eliminación sistemática de la paz. En los siglos XX y XXI, dos guerras mundiales, armamento nuclear y conflictos regionales constantes revelan un sistema mundial que no puede mantener una paz estable y duradera. La profecía no dice que cada región estaría en guerra en todo momento. Más bien predice una era en la que la paz misma es frágil y repetidamente quitada de la tierra. Lo que esto significa para nosotros, los seguidores de Cristo cultivan la paz en sus círculos personales, se reconcilian rápidamente, rechazan el odio y permanecen políticamente neutrales, confiando en el reino de Dios, no en coaliciones humanas para traer paz real. Mateo 5:9. Juan 18:36b. Hambruna e inseguridad alimentaria. Habrá escasez de alimentos. Mateo 24:7. El jinete negro sostiene balanzas señalando escasez. Apocalipsis 6:5. Nuevamente, la escasez de alimentos no es novedosa, pero la amplitud y complejidad impulsadas por conflictos, corrupción, extremos climáticos, inflación y fragilidad de la cadena de suministro coinciden con la imagen sobria de la Biblia. Incluso en un mundo de conocimiento agrícola sin precedentes, millones permanecen desnutridos. Lo que esto significa para nosotros, el pueblo de Dios, muestra compasión práctica, comparte, evita el desperdicio y mantiene su esperanza en el reino que garantizará la seguridad en toda la tierra. Salmo 72:16. C. Grandes terremotos. Terremotos en un lugar tras otro. Mateo 24:7. Lucas 21:11. Jesús no especificó un solo terremoto catastrófico, sino un patrón en un lugar tras otro. El gemido de la tierra en múltiples regiones. Si la actividad sísmica fluctúa anualmente, es menos el punto que el costo humano. Y la forma en que los desastres aumentan la sensación de que los sistemas terrenales son vulnerables y temporales. Lo que esto significa para nosotros. En lugar de fascinación morbosa, los cristianos muestran preparación espiritual y práctica, ayudando a los vecinos, manteniendo una preparación de emergencia modesta y fortaleciendo la confianza en Dios. D. Enfermedad y pestilencias globales. Habrá pestilencias, enfermedades terribles. Desde pandemias de influenza hasta brotes virales modernos, vemos cuán rápidamente las enfermedades pueden remodelar economías, comunidades y la vida diaria. El progreso médico es notable. Sin embargo, las enfermedades nuevas y reemergentes persisten, subrayando las limitaciones humanas y la precisión de las palabras de Jesús. Lo que esto significa para nosotros, tomamos precauciones sabias, mostramos empatía y evitamos el fatalismo. Sobre todo, confiamos en la promesa de Dios de curación completa bajo el reino. Apocalipsis 21:3-4e. Un aumento en la ilegalidad y el crimen. Debido al aumento de la ilegalidad, el amor del mayor número se enfriará.
Mateo 24:12. Los titulares reportan crímenes violentos, pero la visión de la Biblia incluye una amplia ilegalidad moral, fraude, engaño, explotación, crímenes digitales, odio en línea y fuera de línea. El amor se enfría cuando el mal se siente ordinario. El amor genuino se enfría. Lo que esto significa para nosotros, nos negamos a copiar el cinismo del mundo. Mantenemos el amor caliente en casa, en el trabajo, en línea viviendo la ley del Cristo. F. Arruinando la tierra. Dios arruinará a los que arruinan la tierra. Apocalipsis 11:18. La ruina incluye violencia, corrupción y daño ambiental. Si bien las respuestas políticas y corporativas varían, las escrituras apuntan teológicamente. El gobierno humano mal maneja la creación. El reino de Dios corregirá eso. Lo que esto significa para nosotros, mostramos respeto por la tierra ahora, evitando el desperdicio y la codicia, mientras confiamos en que el reino logrará la restauración completa que la creación necesita. Isaías 11:6-9g. Deterioro de actitudes y ruptura de la vida familiar. La gente será amante de sí misma, amante del dinero, desobediente a los padres, sin afecto natural, traicioneros, amantes de los placeres más que amantes de Dios. Segunda de Timoteo 3:1-4. La profecía captura condiciones del corazón que erosionan la sociedad desde adentro. La ruptura del afecto y el respeto en las familias, la entronización del deseo personal, la indignación crónica y la sospecha de la autoridad juntos crean tiempos críticos difíciles de manejar. Lo que esto significa para nosotros, los hogares cristianos, se convierten en islas de calidez donde los niños son amados y guiados, los cónyuges se honran entre sí y la lectura regular de la Biblia y la oración fortalecen un clima de paz. 12:15 Efesios 6:1-4. Efesios 6h. Hipocresía religiosa teniendo una forma de devoción piadosa, pero demostrando ser falsos a su poder. Segunda de Timoteo 3:5. La religión sigue siendo popular en muchos lugares, pero las formas externas a menudo enmascaran la desobediencia interna o la búsqueda de poder, dinero y favor social. Jesús. Esto continúa según el conteo de palabras solicitado.